Ya muchachos, darle entonces la bienvenida, recordar que el objetivo de la clase del día de hoy entonces es localizar las macroformas del relieve presentes en cada zona natural y describir sus rasgos fundamentales. Esto quiere decir que vamos a trabajar, por ejemplo, con las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y también la cordillera de los Andes. Me imagino que a esta altura de la vida, por así decirlo, ustedes ya conocen o ubican algunos de estos términos. Me imagino que habrán escuchado muchas veces la cordillera de los Andes, que es como la macroforma del relieve de nuestro país más conocido y presente en todos lados. Siempre se le menciona, siempre lo tenemos presente como una gran montaña o una cadena de montañas que divide a nuestro país naturalmente con otros países vecinos. En este caso, si yo le hago la pregunta, ¿con qué país nos separa nuestra cordillera? ¿O con qué países? Ya, muy bien, Argentina es uno. ¿Habrá otro más aparte de Argentina o no? En el norte, por ejemplo. ¿Habrá otro país aparte de Argentina que esté separado de Chile por la cordillera de los Andes? Ya, Perú, pero Perú se encuentra más bien en la parte del norte, pero no separado por la cordillera. En este caso sí, Bolivia es uno de los países que está separado de Chile por la cordillera de los Andes. Así que teniendo claro cuáles son los países limítrofes, como en este caso Perú, Bolivia y Argentina, solamente en el caso de Bolivia y de Argentina nos separa la cordillera de los Andes. En el caso del Perú, lo que nos divide es prácticamente el desierto de Atacama, pero ese desierto es compartido ya entre varios países. Ya muchachos, espero que puedan mantener el micrófono apagado, así que el señorita Maldonado, si puede apagar el micrófono, a menos que quiera participar opinando o dando alguna respuesta a alguna interrogante. Les dejo ya mencionado que mantengan silencio durante el desarrollo de nuestra clase. Bienvenido a Byron Quintriqueo también, a Aymara Velázquez, Giselen Río. Ahí tengo a Matías Ock. No sé quién es Matías Ock, para que se pueda identificar. Benjamín Olave, muy bien. Bienvenido, Benjamín. Ya. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar con una presentación que ya teníamos avanzada la semana anterior. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo mapas donde íbamos identificando las zonas naturales de Chile? ¿Sí? ¿Cuántas zonas naturales tenía nuestro país? Ya, tenemos dos, faltan otras más, ¿cierto? Ya, la zona sur, zona austral, y nos falta uno, la zona central. Muy bien, la que está justo al medio. Esa presentación la vamos a retomar porque nos falta ver la otra parte que tiene que ver con este caso específicamente con el objetivo del día de hoy: localizar las macroformas del relieve. Esto no es necesario que lo vuelvan a anotar porque ya lo revisamos la semana anterior. Vamos a ir dándole una mirada rápida. Por ejemplo, recordar que Chile es un país largo que se encuentra en la vertiente suroccidental del continente americano, ¿ya? Tiene más de 4.000 kilómetros de extensión, es un país muy largo, angosto pero largo, y a partir de esa extensión que va de norte a sur, vamos a encontrar distintas latitudes, distintas formas en cómo la luz del sol, por ejemplo, impacta sobre la superficie terrestre. Esto genera, por ejemplo, que aparezcan las famosas zonas climáticas, que son tres a nivel del planeta. Están las zonas templadas, las zonas cálidas y las zonas frías o polares, que ya lo habíamos visto, por ejemplo, en este caso con las imágenes. La zona cálida es lo que se muestra de color rojo, que es lo que está justo en el medio del planeta, obviamente atravesado por la línea del Ecuador. Y sobre estos territorios, por ejemplo, donde aparecen las selvas tropicales, aparecen grandes desiertos por la abundancia de calor, ¿ya? De radiación. Y si se encuentra cerca de alguna masa de agua, por ejemplo de algún océano, puede que exista humedad. Y esta humedad a lo mejor facilita la aparición de ciertos elementos vegetales como una selva. También encontramos las zonas templadas, que en este caso sería lo que se menciona ahí de color... ¿No se escucha?
¿Me escucha, cierto? ¿Sí? Ya, es que me dicen que no escuchan algunas personas. Ya, puede que a lo mejor tengan problemas de señal, pero les recuerdo, esto va a estar grabado, por lo tanto, si alguien no escuchó o no entendió, lo puede revisar con más tranquilidad más tarde. Bien, estábamos entonces que teníamos las zonas templadas, que son las que están de color, en este caso verde, y las zonas polares o frías, que obviamente, como dice su nombre, están localizadas sobre los polos, en este caso el polo norte y el polo sur. En el polo sur se encuentra el continente antártico o el continente helado de hielo, y en esta zona las temperaturas tienden a ser frías. Particularmente en Chile existen dos zonas climáticas a nivel planetario. Tenemos las zonas templadas y las zonas frías o polares. En Chile lamentablemente no hay territorios que abarquen la zona cálida, no tenemos más fronteras que hasta el límite con Perú, pero si nuestro país fuera más largo y abarcara todos esos territorios, sí tendríamos quizás algún territorio con zona cálida. A pesar de ello, en Chile también existen climas secos o calurosos, que ya lo vamos a ir viendo, pero se deben a otras condiciones o factores. Bien, vamos a ir avanzando rápidamente. En este mapa ya se nos muestran en algunos casos las formas del relieve, que son entre grandes rasgos 4 grandes formas del relieve. Podríamos identificar 5, 6, 7 u 8 incluso formas del relieve, pero las principales formas que ustedes tienen que ir anotando en su cuaderno desde ya son las planicies litorales, que en el mapa aquí se ve muy pequeñito, pero es una franja de color café claro, por así decirlo, y se ubica cerca del mar. ¿Lo pueden ver o no? Estoy pasando, por ejemplo, el mouse, en este caso, sobre el mapa. No sé si lo ven. Ya. Las planicies litorales son aquellos terrenos de nuestro país que están próximos al mar. Tienden a tener una altura desde los 0 hasta aproximadamente los 100 o 200 metros de altura. Es un terreno que es ideal para construir puertos o ciudades cercanas o ligadas al mar. Pero después de eso nos encontramos con otra forma del relieve, que es una elevación del terreno y que forma una serie de cadenas de montes, cerros o incluso montañas, conocido como la cordillera de la costa. En esta cordillera se presentan algunas elevaciones del terreno que actúan como si fueran una especie de cortina o muralla, que en algunos casos impide que, por ejemplo, la humedad del mar ingrese con mayor fuerza, o los vientos provenientes desde el océano ingresen al interior del territorio con mayor fuerza. En nuestra región, en la región de la Araucanía, la cordillera de la costa tiende a ser más pequeña que en otras partes. Y esto se debe a que existen dos ríos muy importantes que prácticamente cortan a la mitad la cordillera de la costa. Estos ríos son el río Imperial y el río Tolten. Si yo me imagino, o quiero pensarlo así, me imagino que todos conocen al menos el río Imperial, ¿cierto? ¿Lo ubican o no? ¿Saben dónde queda el río Imperial o dónde nace este río? ¿Sí? Exacto, es ahí donde nace, cuando se junta el río Cholchol con el río Cautín, que viene desde Temuco, ¿ya? Por lo tanto, tenemos ahí un nuevo río que va a desembocar en el mar, ahí frente a Puerto Saavedra. Me imagino que más de alguno de ustedes quizá habrá viajado en el verano, habrá viajado alguna vez a Puerto Saavedra y conoce esta ciudad y habrá visto un río que desemboca frente al mar, ¿cierto? Que a partir de un paseo peatonal que se creó últimamente, una costanera muy bonita en Puerto Saavedra, uno puede ver claramente cómo se une el río con el mar, ¿ya? En este caso, si usted también ha observado y ha pasado a lo mejor por la ciudad de Carahue, se habrá encontrado con que hay una gran cantidad de cerros, y en estos cerros se ve como mucha plantación de pino, de eucalipto, etcétera. Pero si lo comparáramos con otras partes de nuestro país, estos cerros se ven pequeños. Hay otros cerros que son muy altos, pero a pesar de ello no tienen incluso ni siquiera nieve o volcanes. A pesar de que tienen nombre de cordillera, al estar cerca de la costa no existe una gran cantidad de elevación del terreno que le permita obtener nieve durante todo el año. Hay algunas partes incluso de la cordillera de la costa que sí puede tener nieve
cuando cae, por ejemplo, en invierno, como es la cordillera de Nahuel Buta, cerca de la ciudad de Angol o de Carahue hacia el norte, se puede encontrar en algunos casos que puede caer nieve, pero es algo muy raro, ¿ya? Lo normal es que caiga nieve, por ejemplo, en la otra cordillera. ¿Ya? Exacto, como cerca de Villa Araucaria, no sé si habrán escuchado ese nombre, pero por ahí tiende a caer nieve a veces en invierno. Así que eso ya demuestra que es un terreno bastante elevado. Luego encontramos de color naranjo, no en todo el territorio chileno, sino que en algunas partes, como en el norte o en la zona centro y sur, un territorio conocido como la depresión intermedia. Y como dice su nombre, es un terreno que está mucho más debajo, tiene un nivel más bajo que lo que lo rodea, que en este caso es la cordillera de la costa y de los Andes, y como está rodeado entre dos cordilleras, tiene ese apellido, intermedia. Está entre, obviamente, dos cordilleras. Y la más famosa de todas, que es la cordillera de los Andes, la que se ve con un color café oscuro en este mapa, representa prácticamente gran parte de nuestro territorio. Si se dan cuenta, casi todo nuestro país es montaña, por así decirlo, especialmente en el norte grande, ¿ya? Y en el caso de nuestra región, la cordillera de los Andes no es tan elevada como la que se encuentra, por ejemplo, cerca de Santiago. ¿Cuántos de ustedes han viajado a Santiago alguna vez? ¿Ya? ¿Han visto una cordillera o no? ¿Han visto una gran cordillera que está cerca de Santiago? Ya. En este caso, esa cordillera se ve súper grande, se ve súper cerca, porque Santiago se encuentra prácticamente a los pies de esta montaña. Pero, si nosotros volvemos a nuestra región, no vemos una gran cantidad de montañas. Con suerte, si tenemos la posibilidad de ver en un día despejado, vamos a ver, por ejemplo, los volcanes. Y los volcanes están prácticamente dentro de lo que es la cordillera de los Andes. Acá en la región de la Araucanía encontramos el volcán Villarrica, el volcán Yaima, el volcán Lonquimay, el Lanín, el Quetrupillán y también el Choshuenco, ¿ya? Para que tengamos una idea de cuáles son entonces nuestros elementos presentes en la cordillera de los Andes. Aquí en este mapa también aparecen las famosas mesetas patagónicas, pero este terreno o este tipo de relieve solamente se encuentra en la zona austral de Chile, no aparece en ninguna otra parte del país, pero como es una meseta, es un terreno un poco más elevado, pero es plano, no hay tanta montaña, pero es un terreno ideal para el cultivo de vegetales, de pastoreo, ya no de bosques ni de árboles en grandes cantidades, y sirve mucho para la actividad ganadera. Es por eso que en la zona de Aysén y Magallanes se crían mucho lo que son las ovejas en estas grandes praderas, ¿ya? Vamos a ir continuando en la revisión de nuestro mapa. Ustedes en su cuaderno tienen que anotar entonces planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Lo anotaron o no? Ya, muy bien. Quiero que me diga quién era Fabiola Brühendich. No, solamente los nombres. Después lo vamos a anotar con colores. ¿Quién es Fabiola? Para registrarlo en la asistencia. Recuerde que tiene el chat también para poder escribir. Damari Giancaleo. Ya. Ah, pero la tenía registrada. También quién era... bueno, Sebastián XCL, me imagino que es Sebastián Macaya. ¿O no? Porque todavía hay gente que no sabe identificarse en las clases, no se presenta. Entonces yo no sé si es esa persona o no. Y no la puedo registrar en la asistencia el día de hoy. Ya, vamos a continuar. Esto ya lo vimos la clase anterior, ya, por si acaso.
vimos que en este mapa íbamos a ir identificando a los territorios que representan las zonas naturales de nuestro país. Teníamos el norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. Y en este caso, si pasamos nuestro mouse por esta presentación, automáticamente una porción del mapa se va a ir cambiando de color. Por ejemplo, un café claro para el norte grande, un café oscuro para lo que es el norte chico, de color verde claro, la zona central, de color verde oscuro tendríamos la zona sur y finalmente de un color azul, ¿ya? La zona austral. Por lo tanto, en este sentido, teníamos identificadas 5 grandes zonas de nuestro territorio nacional. Y estas zonas ustedes lo tienen que recordar siempre, ¿ya? Porque estas zonas las vamos a trabajar todo el tiempo. Y es importante que ustedes sepan diferenciar norte grande del norte chico, que tienden a confundirse, la zona central de la zona sur y obviamente acordarse siempre de la zona austral. Esto ya lo vimos. Y habíamos quedado prácticamente en una actividad en la clase anterior en donde íbamos identificando con etiquetas y colores los territorios que tiene nuestro país, ¿ya? Este mapa, por ejemplo, lo íbamos colocando con la simbología. Teníamos que tirar el color café claro, el café oscuro, el verde claro, el verde oscuro y el azul en los territorios que habíamos visto en el mapa anterior, ¿ya? Luego de eso teníamos que ir colocando las etiquetas, como por ejemplo en la zona sur es el verde oscuro, el norte grande es el café claro, la zona austral ¿cuál era? Ya, el azul. Muy bien. El norte chico era el café oscuro y finalmente teníamos la zona central en el verde claro. Y a partir de eso, obviamente se formaba nuestra simbología y el mapa. Luego se nos pedía que viéramos en cada zona, le hiciéramos un clic para ir viendo algunas cositas, ¿ya? En este caso, esto es lo que nos alcanzamos a ver en la última clase. Nosotros quedamos hasta aquí, hasta este mapa. Y si ustedes han revisado un poco su guía de estudio número 1 de historia, se habrán dado cuenta que yo les adjunté un mapa en blanco de nuestro país, el cual tenía que ser pintado. Ustedes podían elegir los colores en todo caso, no hay ninguna instrucción que diga el norte grande de tal color, pero ustedes tenían que identificar con colores distintos en la simbología las distintas zonas naturales de nuestro país. Ese ejercicio yo creo que ya lo habrán hecho en conjunto con su texto de historia, por lo tanto es algo que no es nuevo, ¿ya? Antes de seguir avanzando se me había olvidado, ya que estábamos recordando un poco los contenidos de la semana pasada. Para dar inicio a nuestra clase del día de hoy también tenemos que recordar que tenemos la palabra, el devocional de la semana, el cual dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esto está en Mateos capítulo 5 versículo 9. Por lo tanto, chicos, hagan siempre caso y eco de esta palabra, en donde se nos invita a trabajar por la paz. No solamente la paz entre las personas o a nivel mundial, sino que nuestra paz interior también. De descansar, relajarnos. Estamos en un momento de aflicción donde hay gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que todavía no le ha pasado nada grave, pero ojalá se mantenga así. Pero cuando estemos afligidos, nos encontremos angustiados, nos encontremos sobrepasados, pensemos y busquemos consuelo siempre en nuestro Señor, ¿ya? Porque aquellos que buscan y generan la paz o trabajan por la paz son conocidos o llamados como hijos de Dios. Con esta palabra vamos entonces a continuar ahora sí o sí con los contenidos que corresponden a nuestra clase del día de hoy. Vuelvo a recordar, el objetivo del día de hoy es localizar las macroformas del relieve presente en cada zona natural. Ya lo vimos en un mapa, lo habíamos mencionado, pero se veía a nivel de país. Ahora veamos qué macroformas del relieve se encuentran en cada zona natural. Yo le había indicado que son 4 las macroformas más comunes presentes en todo el territorio chileno. Esta era la planicie litoral, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Pero yo les dije que podrían ser 5, 6, 7 o hasta 8 formas de relieve que están presentes en el país. A todo esto, se preguntarán quizás, ¿qué es el relieve? El relieve es la forma de la superficie de la Tierra. Como ya le había mencionado en clases anteriores, la Tierra no es plana,
sino que tiene accidentes o tiene elevaciones, o también se puede hundir el terreno desde cierto punto que es conocido como el nivel del mar, que es el nivel o el punto cero, desde donde nosotros empezamos a medir en altura o en profundidad la superficie terrestre. Porque ojo, bajo el mar también hay cordilleras, también hay valles, hay abismos y también existen lugares planos, pero como están cubiertos de agua, nosotros no lo vemos a simple vista, ¿ya? Pero sí podemos observar lo que está por sobre el nivel del mar. Y no todo es plano, no todo mide 1 metro, sino que puede llegar incluso a kilómetros de altura, varios miles de metros, y vamos a encontrarnos que a veces existen cadenas de montañas, existen valles, existen quebradas, existen cerros, existen islas, etc., ¿ya? Todo esto forma el relieve, ¿ya? El relieve es la forma entonces de la superficie terrestre. Bien, teniendo claro eso, pasemos a ver ahora zona por zona las macroformas del relieve. Vamos a hacer clic entonces, primero que nada en el Norte Grande. En el Norte Grande vamos a encontrar algunas imágenes de distintos paisajes. ¿Quién me puede leer lo que aparece en la primera imagen? ¿Lo puede hacer Benjamín Arias? Lo que dice ahí Norte Grande debajo de la imagen, ¿qué es lo que dice? Ya, ahí se nos menciona ya un accidente geográfico, un valle. ¿Qué es un valle? Un valle es generalmente un terreno bajo que está generalmente formado por la presencia de un río. Un río es obviamente una forma de agua que se mueve desde una zona de mayor altura hacia un territorio más bajo. En este caso, por lo general, los ríos tienden a ir de la cordillera hacia el mar. Por lo general, también existen ríos que van en sentido contrario, son muy raros en Chile, pero hay ríos que en vez de ir al mar se van hacia la cordillera, pero es porque a lo mejor están en otra cordillera, como en este caso la cordillera de la costa, y en vez de irse hacia el mar se van hacia el interior, hacia la depresión intermedia, y quizás puede terminar en otro río o en un lago, ¿ya? Pero en Chile, por lo general, los valles son formados por los ríos. En este caso, por ejemplo, la ciudad de Imperial, si ustedes viven quizás en Labranza o están en otra ciudad como en Temuco, yo creo que habrán notado que hay un río que está justo en medio de una zona plana. Y que este río, cuando llega hasta el mar, corta, por ejemplo, los cerros que hay en Caragua y en Puerto Saavedra, y esto forma entonces un valle. En este caso, el río Imperial forma el valle del río Imperial, pero también está el Valle del Cautín, o el Valle del Río Tolten, o el Valle del Mapocho en Santiago, por ejemplo, que es donde existe esta forma de el terreno, es un accidente geográfico. ¿Ya? No es que haya un choque, sino que es más bien algo que impide, por ejemplo, que normalmente nosotros podamos transitar. Si nosotros no tenemos un puente, ¿es fácil cruzar un río, no? ¿Cierto que es difícil? Es complicado cruzar algo que a lo mejor no tiene la facilidad de ser atravesado. Piense, imagínese 500 años atrás cuando llegaron los primeros españoles a descubrir y conquistar Chile, que cada vez se iban encontrando con más y más ríos y no habían puentes, no habían caminos, no andaban siempre con botes y andaban con muchas cosas pesadas. Por ejemplo, tenían que andar con cañones, con caballos, con armaduras, y cruzar el terreno se hacía bastante lento y complicado, hasta que obviamente el ser humano trató de arreglar esa situación creando estructuras para atravesar un río. Ese río representaba entonces una dificultad, una barrera, por lo tanto accidentaba un poco el normal tránsito de la gente. Hoy día no es tan así, porque en Chile casi todos los ríos tienen un puente donde la gente puede cruzarlo de forma segura o más rápida. Si seguimos observando, aparte de eso, también encontramos pajonales en los geysers del Tatio. Esto está en la región de Antofagasta. Los geysers son una especie de fumarolas de agua hirviendo que, producto de la actividad de los volcanes cercanos ahí, calientan el agua, y en las mañanas se nota cómo sale el vapor de estos geysers. Por lo general, en las mañanas se observa este fenómeno. En las tardes es raro que se vean columnas de vapor, debido a que ya hace bastante calor y se ha evaporado bastante más la humedad.
pero durante la noche el frío comienza a bajar rápidamente en la temperatura, y esto genera que el calor interno de la Tierra se manifieste principalmente en forma de columnas de vapor. El agua está en forma subterránea, y de esta manera se observa este fenómeno que está en la cordillera de los Andes. Luego encontramos una vicuña en el altiplano. El altiplano es un terreno elevado, ¿ya? Pero a diferencia de la cordillera, es plano, como dice su nombre, es un lugar alto y plano al mismo tiempo, lo cual permite, obviamente, que la población se pueda asentar en esos territorios, construir incluso poblados o ciudades y criar animales como en este caso las vicuñas, que son camélidos. ¿Conocen otros animales parecidos a la vicuña ustedes o no? ¿No? ¿Conocen las llamas? ¿Las alpacas? ¿El guanaco? Ya, pero la chinchilla sí pertenece a esta zona, pero no es parecido a la vicuña. De hecho, es un roedor, no es un camélido. Los camélidos son los familiares o parientes del camello, ¿ya? Y los roedores son familiares de los ratones. Obviamente hay una gran diferencia entre uno y otro animal. Bien, y si seguimos revisando, también encontraremos vegetación típica del norte, que no es solamente cactus, sino que también está, por ejemplo, el coirón y la yareta, ¿ya? Y especialmente en la zona de la depresión intermedia, por ahí encontramos el Valle de la Muerte y el oasis de San Pedro de Atacama. Esto está en pleno desierto de Atacama, en la región de Antofagasta. Y tiene ese nombre del Valle de la Muerte porque prácticamente no crece nada ahí, ¿ya? No ha llovido durante más de 500 años en esa zona y es uno de los territorios más secos. Además, si lo comparamos con imágenes, por ejemplo, del planeta Marte, se parece mucho. De hecho, la NASA viene a probar sus drones que recorren el planeta Marte exactamente en el desierto de Atacama. Si seguimos revisando, ahora un poquito más rápido, el norte chico, nos vamos a encontrar con otro valle, pero aquí dice valle fértil y cordón transversal. ¿Qué significa esto? Significa que en esta zona la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes prácticamente se unen, y se unen a través de los cordones transversales, que son cadenas de montañas, pero que van de cordillera hacia el mar. No como en el resto del país, que la cordillera va de norte a sur, ¿ya? En el norte chico, que es la zona más delgada incluso de nuestro país, si se observa en el mapa, ¿ya? Sería como la cintura de Chile, las cordilleras se unen, pero también son atravesadas por algunos ríos, en este caso el río del Valle del Elqui, ¿ya? Tenemos el quisco florido, que es una especie de cactus, ¿ya? Ahí está la vizcacha, o muy parecido también a la chinchilla, como alguien mencionó. Tenemos el valle del río del Elqui, en la región de Coquimbo, y en esta zona se utiliza mucho el terreno para la observación astronómica, ¿ya? Por si acaso, eso lo habíamos visto en clases anteriores, de que en Chile existen zonas que son ideales para la astronomía. Luego tenemos la zona central, donde hay grandes terrenos planos, donde se localizan las ciudades más grandes, como Santiago. Tenemos aquí Quinta de Tilcoco, en la región de O'Higgins. En esta zona se caracteriza tradicionalmente por haber tenido la mayor presencia española durante la época de la colonia en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la panorámica de la ciudad de Santiago, y de fondo, ¿qué se ve? ¿Qué se ve al fondo de la ciudad? Muy bien, Zachary, la cordillera. Como lo había mencionado, Santiago se encuentra a los pies de la cordillera de los Andes, y si lo comparamos con la ciudad, es bastante grande esa montaña, porque imagínense el tamaño de los edificios y compárelo con el fondo de las montañas, y generalmente en invierno estas montañas tienen harta nieve. En verano son algo feas, porque la nieve al derretirse como que se ve todo pelado, como que no tuviera nada, como que es pura roca. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Temuco, que es la ciudad más cercana en tamaño, por ejemplo, a Santiago, pero acá en la zona donde nosotros vivimos, no se ve una cordillera tan grande o tan cercana a Temuco. Con suerte podremos ver, por ejemplo, el volcán Yaima o el volcán Villarrica, si es que tenemos un día bonito, porque están bastante más lejos que la cordillera de los Andes en Santiago. Y tenemos algunos tipos de vegetaciones típicas de esta zona, como son los espinos o animales como el tehue.
¿Con qué nombre se conoce a esta ave? Aparte de Queltehue. ¿Cómo le llama la gente del campo? Treile, muy bien, el treile. Si vamos a la zona sur, encontramos, por ejemplo, donde yo vivo acá en Puerto Domínguez, en el lago Budi, yo veo todos los días miles de cisnes dando vueltas con sus crías o bien comiendo en la orilla. Encontramos también el copihue rojo. En esta fecha comienzan a aparecer los copihues, ¿ya? No sé si alguno de ustedes conoce el copihue, lo ha visto. Tenemos, por ejemplo, el coihue en la zona de la cordillera de la costa, ¿ya? Una planta, un árbol nativo que está en peligro de extinción, debido a que, por ejemplo, en la zona costera se utiliza mucho los cerros para plantar pinos y eucaliptos. Y para poder plantar estos árboles, que no son de acá, generalmente se queman o se talan los bosques nativos. Y esto obviamente es un peligro para lo que va quedando, que son los árboles nativos de nuestro territorio. En la zona de la cordillera, por ejemplo, están las araucarias en la cordillera. Especialmente lo podemos ver así cerca de Lonquimay, ¿ya? También en Villarrica, en el volcán Villarrica, alrededores, también encontramos araucarias. Ahí se ve un volcán también. Pero este es el volcán Lonquimay, por si acaso. O si vamos cerca del Parque Nacional Conguillío, lo que es el volcán Yaima, también podemos encontrar bosques de araucaria. Ahí tenemos, por ejemplo, el volcán Osorno, que se encuentra cerca de la ciudad de Osorno y también de Puerto Montt. Y se nos va mostrando entonces que la cordillera comienza a tener más volcanes que montañas, ¿ya? Y por último, en la zona austral, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con alerces, que son árboles milenarios, muy parecidos a la araucaria. Vamos a encontrarnos con témpanos de hielo que comienzan a deformar, como se ve en el mapa. Se comienza a destruir prácticamente el territorio como si fuera un rompecabezas. Y esto es producto de los hielos que también ejercen presión sobre la Tierra. Se ven, por ejemplo, puestas de sol como el canal de Moraleda en la región de Magallanes, ¿ya? Tenemos la Torre del Paine, que pertenecen a la región de Magallanes, ya, a la Antártica chilena también. Encontramos animales como el ñandú, que es típico de las pampas patagónicas, ¿ya? Que vive principalmente en las mesetas, como lo habíamos dicho. Y a partir de esto, lo que tenemos que hacer ahora es identificar el relieve de cada uno de los territorios. Pregunta: ¿qué paisajes puede distinguir en cada una de las fotos? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué pudieron ver ustedes? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Bosque nativo, muy bien. Cordillera, valles, árboles. ¿Qué otras cosas más vieron? Ciudad, muy bien. Encontraron elementos creados por el hombre, como también elementos de la naturaleza. ¿Vieron desiertos o no? Volcanes, valles, muy bien, ríos, montañas, hielo. Y la segunda pregunta: ¿por qué habrán tantos paisajes en nuestro país? ¿Qué característica tiene Chile que otros países no lo tienen? ¿Ya? ¿Qué característica tiene Chile que otros países no tienen? Que es muy largo, y eso también explicaría entonces la diversidad de paisajes. Además, de norte a sur van cambiando los climas, y obviamente pasamos de climas secos y desérticos como el que hay en el norte a climas templados, fríos o incluso polares, que se acercan más al sur. Exacto. ¿Qué forma del relieve se podía ver en algunas imágenes? ¿Vieron la cordillera de la costa, por ejemplo, en algunas imágenes? ¿Pudieron identificar la cordillera de la costa, no? No, ¿cierto? Tiende a confundirse mucho. ¿Pero pudieron ver la cordillera de los Andes? Ya, eso se veía en varias fotos, ¿cierto? En el norte chico, en el norte grande, en la zona central, por ejemplo, lo que estaba detrás de Santiago, se notaba claramente la cordillera. Cuando veíamos la zona sur, teníamos hartos volcanes. Eso también, por ejemplo, está el volcán Osorno ahí, el volcán Lonquimay, que también están en la cordillera de los Andes. Y cuando llegamos a la zona austral, también encontramos elementos de la cordillera de los Andes, como en este caso fueron las montañas de las Torres del Paine, ¿ya? Por lo tanto, si quisiéramos definir
¿qué forma del relieve está en todo el país? Sería la cordillera de los Andes. Esta cordillera nace en Venezuela y termina en la Antártica, por si acaso. Pero el mar prácticamente separa al continente americano de la Antártica y esta cordillera se hunde, ¿ya? Y por último, ¿alguna imagen se parece al lugar de donde usted vive? Ya sea si está en Imperial, si está en Temuco, en Labranza o en cualquier otro lugar del país. ¿Habían imágenes que se parecían al lugar donde vivían? No, ninguna. ¿Dónde está usted, Ethan? Ya. No había ninguna imagen que se pareciera a Labranza, ¿o sí? Ya. Vamos a ir viendo entonces casos que a lo mejor no todo el tiempo se ven de forma igual, ¿cierto? Bueno, eso es lo que alcanzamos a ver en las imágenes. Yo creo que en Labranza no hay un volcán. A lo mejor no hay bosque de araucaria o no hay un desierto. Pero por ejemplo en Labranza habrán Queltehues o Trailer. Ya, por ahí podríamos encontrar cierto elemento, pero estábamos hablando de imágenes en general, no de paisaje. Por lo tanto, más de alguna imagen sí se podrá reconocer en las fotos. Por ejemplo, como yo le indicaba, en la zona sur se ven hartos cisnes de cuello negro. Y donde yo vivo, acá en Puerto Domínguez, tengo un lago lleno de estas aves que prácticamente le dan belleza al lago. Pero a lo mejor en los cisnes no se ven comúnmente en Temuco, en Labranza o en Imperial, ¿ya? Entonces hay cosas que sí y cosas que no van a estar presentes en los territorios. Bien, pasemos rápidamente a ver cada región natural. En este caso vamos a seleccionar ahora el Norte Grande y observe lo siguiente. ¿Qué ven acá? ¿Qué vemos aquí? Ya, muy bien, montañas, cerros, nieve y también el mar. Lo que acabo de mostrarle a ustedes es lo que corresponde en este caso a las formas del relieve. En este caso, si tuviéramos la oportunidad de cortar a la tierra como si fuera una torta y con un cuchillo cortáramos el terreno, vamos a observar que el terreno, como ya les dije, no es plano. Esta línea, ya esa línea que va prácticamente desde el mar hasta la cordillera, ya no es eso, representa el nivel cero, ya el metro cero o el nivel del mar. Pero a partir de esta línea comienza el terreno a levantarse. ¿Se van dando cuenta, no? Cada vez crece y crece y se levanta más. Ya, muy bien. Por ejemplo, la parte más elevada representa la cordillera de los Andes. Hay una parte que es más bajita, pero también hay una zona muy elevada cerca del mar, que es la cordillera de la costa, que es más pequeña que la cordillera de los Andes, pero hay un terreno entre medio de ambas cordilleras, donde no hay cerros, que representa la depresión intermedia. Les recuerdo, sí, no, son cerros, montañas. En algunos casos pueden tener hasta 2000 metros de altura, o sea, 2 kilómetros de alto. Pero si lo comparamos con la cordillera de los Andes, que en esta zona del norte de nuestro país puede llegar perfectamente a 5000 metros o 5 kilómetros de altura, incluso hasta 6 kilómetros de altura, obviamente la cordillera de la costa se va a ver pequeñita. Miren, voy a mostrarle una página de internet donde se muestra prácticamente cómo sería si cortáramos Chile, como ya les dije, como si fuera una torta. ¿Ven esta imagen de acá? ¿Qué dice ahí? El relieve de Chile. Tenemos ese mapa, pero tenemos este esquema que está de color naranjo. ¿Ven que aparecen como elevaciones del terreno? Ya. La parte más cercana al mar se le conoce como planicie litoral. La elevación que está más cerca del mar, pero que es más pequeña que la cordillera de los Andes, se llama cordillera de la costa. Y este terreno, que es bajo o es plano, y que está entre estas dos cordilleras, se le conoce como depresión intermedia, ¿ya? Ahí les muestro un poco más la imagen solita. ¿Se observa entonces esa forma del relieve? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, en nuestra región se vería algo así la Tierra, si la cortáramos de lado, ¿ya? En la planicie litoral, por ejemplo, podríamos encontrar ciudades como Nehuentúe, Puerto Saavedra, Tolten, Hualpín, Queule. En la cordillera de la costa podríamos encontrar ciudades como Carahue, como Teodoro Schmidt, a lo mejor como Angol, para aquellos que lo conocen.
Y en la depresión intermedia, por ejemplo, aquí donde empieza la depresión intermedia y termina la cordillera de la costa, podríamos encontrar ciudades como Nueva Imperial. Sí, pero no todo. Me gustaría conocer todo el país, primero partiendo por la región. Hay algunas ciudades que no conozco todavía de nuestra región, pero sí sé dónde queda, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí que se encontraría, por ejemplo, la depresión intermedia de la ciudad de Imperial, Labranza, estaría Temuco, Lautaro, Victoria, Loncoche, Freire, Pitrufquén, casi todas las ciudades grandes. Están justo en el centro del país y están ubicados en esta depresión intermedia. Pero cuando vamos ya cercano al límite con Argentina, lo que nos separa de Argentina es la cordillera de los Andes. Y en Chile también existen algunas ciudades. En nuestra región, por ejemplo, encontraremos las ciudades de Lonquimay, de Melipeuco, Cunco, Vilcún, Curarrehue, estaría Villarrica, Pucón, Licanray. Yo creo que más de algunas de estas ciudades ustedes las conocen o las han ido a visitar. Por lo tanto, ustedes se han podido mover, por ejemplo, si usted ha ido de Puerto Saavedra hasta Villarrica, ha pasado por estas 4 formas del relieve chileno. Pero esto es algo que se ve en nuestra zona. Sin embargo, en el norte grande, el terreno es diferente. ¿Ven ahí el norte grande, no? Ya. En el norte grande, como yo les decía, hay otra forma del relieve que, aparte de las 4 grandes que hay en todo el país, se pueden identificar otras formas del relieve. Por ejemplo, en vez de planicies litorales, en el norte grande existe algo conocido como farellón costero. ¿Qué es un farellón? Es prácticamente como si fuera una muralla que de repente cae y forma acantilados y debajo se encuentra el mar y no es un terreno plano. No es como por ejemplo en Puerto Saavedra, con suerte hay un solo cerro, que es el Cerro Maule, ¿ya? Para los que han ido a Puerto Saavedra, que como que cae directamente con el mar. Pero donde está Puerto Saavedra, toda la ciudad, o antes de llegar, es como plano. Y es por eso que en caso de un tsunami, por ejemplo, esa zona es fácilmente inundable, porque como está muy bajo y es muy plano, el mar podría entrar sin ningún problema hacia el interior. Pero en el norte grande, el mar, si hay un tsunami, choca inmediatamente con las rocas, porque hay como una especie de acantilado. En los lugares donde no hay estos acantilados es donde se crearon ciudades como Iquique, Arica o Antofagasta, porque no se puede construir fácilmente en lugares rocosos o muy elevados. Hay que tener un lugar plano para poder llegar fácilmente al mar. Se encuentra la cordillera de la costa, que aquí pareciera un cerrito nomás, comparado con lo que hay más hacia arriba. La depresión intermedia, donde está el desierto de Atacama. Encontramos la cordillera de los Andes, ¿ya? Pero la cordillera de los Andes no está con el límite, por ejemplo, con Bolivia o Argentina, sino que está un poquito antes. Y entre la cordillera de los Andes y Bolivia, por ejemplo, o Argentina, encontramos la depresión altiplánica, que es parecida a la depresión intermedia, pero es plana. No tiene tantas montañas, es más bien plano, ¿ya? Eso es para que nosotros vayamos observando que no en todo el territorio chileno existen las mismas formas. En este sentido, aquí ustedes van a observar que esta forma del relieve de nuestro país tiene esta forma, ¿ya? Y que vamos a encontrar algunos elementos que lo vamos a ir identificando. Por ejemplo, tenemos el cactus candelabro. El cactus yo creo que es una planta que todos ustedes conocen. ¿En qué zona o en qué forma del relieve de nuestro norte, nuestro norte grande, debiese estar ubicada este tipo de planta? ¿Será la cordillera de la costa, la depresión intermedia o la cordillera de los Andes? Ya, probemos. Muy bien. El cactus es una planta que está diseñada para resistir la falta de agua, pero también necesita de ella. La absorbe tratando de colocar raíces profundas y mientras más cerca del mar, quizás más posibilidades de agua tiene, ¿ya? Luego encontramos el algarrobo, que es otra planta también del norte de nuestro país. ¿Dónde podrá estar? ¿Depresión intermedia, cordillera de los Andes o cordillera de la costa? Muy bien. Al igual que el cactus, el algarrobo también es una planta que está ligada a la cercanía al mar. Tamarugo, otra planta. Ya, probemos. Muy bien. Hasta el momento le hemos achuntado todas. Muy bien.
en la depresión intermedia. De hecho, los tamarugos son más bien árboles del desierto, que es como muy raro. No están cerca del mar ni más arriba. Luego encontramos la vicuña, que es un animal. ¿Dónde creen ustedes que vive la vicuña? ¿Ya? ¿Probemos? Perfecto. La vicuña es un animal que vive en el altiplano, ¿ya? No en el desierto, porque en el desierto no hay mucha vegetación, ¿ya? En cambio, en la depresión, en la cordillera de los Andes, especialmente en el altiplano, sí se puede encontrar vegetación para el pastoreo. Llamas y alpacas. O sea, si vivían las vicuñas ahí, lo más lógico también es que las llamas y las alpacas vivan en esta zona. Muy bien. La yareta, que es una especie de planta que crece en rocas. Es como si fuera una alfombra que crece sobre las piedras. ¿Dónde será? Perfecto. Me gusta que hasta el momento estén pensando y que estén relacionando las cosas. El flamenco es una ave que... Ya me están dando dos lugares. Probemos, cordillera de la costa. No, mire, dice, el flamenco se localiza en humedales del altiplano, sobre los 4000 metros de altura. Eso quiere decir que está acá arriba de los Andes. Muy bien. Coirón, que es otra especie de planta como si fuera una pelotita. No que crece en las rocas. Dice que también crece en el altiplano. Por lo tanto, tendría que estar acá arriba. El coirón y la yareta son prácticamente el alimento de algunos animales, como en este caso la alpaca, la vicuña, el guanaco o la llama. Paja brava, que es una planta. Muy bien, también sobre los 4000 metros. Y la vizcacha. No, me decía ahí que era cordillera de los Andes. Prácticamente casi todo se ubica en la montaña. Es como raro, ¿cierto? Como que no hay nada en la depresión intermedia y muy poco en la cordillera de la costa. ¿Ya? Muy bien, has ubicado elementos de flora y fauna y ahora tenemos que navegar por distintas unidades del relieve para saber los climas que se desarrollan en ella. Ya, vamos a mirar. Por ejemplo, en la cordillera de la costa existe un clima desértico pero de costa. ¿Qué significa esto? El clima desértico costero se desarrolla frente a las costas del norte grande y presenta una gran nubosidad llamada Camanchaca. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Debe apagarlo. Ya, muy bien. Se escuchaba de fondo a lo mejor la clase de algún hermano que está a lo mejor con otra tía. Ya. En la zona de la cordillera de la costa encontramos el clima desértico costero, que se caracteriza por tener un ambiente seco, pero existe nubosidad conocida como la Camanchaca, que es como una especie de niebla, y que la gente que vive en esta zona aprovecha esta niebla para obtener agua utilizando unas redes conocidas como atrapanieblas, ¿ya? De esa forma la gente se la ingenió para obtener agua potable en un lugar donde generalmente no hay ríos, ¿ya? En cambio, en la zona de la depresión intermedia hay un desértico normal, es un clima seco. Hace mucho calor durante el día y en las noches hace mucho frío. Pese a ello, no hay tanta humedad y el ambiente tiende a ser muy extremo de día y de noche casi todo el año. Pero, si nos vamos hacia la época de primavera, verano, otoño e invierno, en la zona de la cordillera vamos a encontrar un clima desértico estepárico pero de altura. La estepa significa que tiene, por ejemplo, vientos muy fuertes, lluvias en algunas épocas del año concentrada, pero también existe calor en ciertas épocas del año. Por ejemplo, como se observa ahí, durante el invierno es común que llueva, en verano que haya mucho sol, en primavera los días estén prácticamente cubiertos, al igual que en otoño. Algo parecido a lo que ocurre acá, pero allá la diferencia es que hace más calor y el ambiente es más seco. Ya. Para ir terminando, revisemos rápidamente el norte chico. Vamos a ver ahora que hay una diferencia en el relieve.
¿Ven ahí que las montañas están como pegadas o no? ¿Sí? De cordillera de los Andes hasta el mar, como que no hay depresión intermedia, existen unos valles formados por ríos, y estos ríos cortan a las montañas prácticamente en dos, pero si no existieran estos ríos prácticamente sería todo montaña. En algunos casos estos ríos son importantes para la actividad humana y permitieron crear, por ejemplo, cultivos agrícolas como los de la uva, la papaya, la palta y otros productos más que son típicos del norte chico. Y estas cadenas de montaña, ¿Mm? Sí, se ve bonito. A diferencia del norte grande, ya se nota el color verde, ¿cierto? En el norte grande no había color verde. Pero aquí sí se nota un poco más de color amarillo, que representarían en este caso las planicies litorales. Hay más costa, hay más playa, y es por eso que encontramos ciudades como La Serena o Coquimbo, que tienen grandes playas en estos lugares. ¿Ya? Son ríos. Son ríos. Por ejemplo, este representaría el río Elqui, ¿ya? Por si acaso. Es una representación, no es que realmente se vea así, ¿ya? Es un dibujo, pero es un esquema. Pasemos rápidamente para ir terminando luego con la zona central de nuestro país, y aquí se nota ya más verde en algunas partes. Y observan unos cambios, ¿cierto? La montaña está muy presente, pero también existe como una cordillera más pequeñita frente a la cordillera de los Andes, que en el caso de la zona central y Santiago en particular, se le llama precordillera. Está antes de llegar a la cordillera de los Andes. Son como cerros muy cercanos que, por ejemplo, se encuentran cerca de la ciudad de Las Condes, de Puente Alto, La Florida, para aquellos que conocen o han visitado o han escuchado alguna vez estas comunas de Santiago, ¿ya? Pero por lo general las grandes ciudades como Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Los Ángeles se encuentran en la famosa depresión intermedia. La cordillera de la costa es bastante grande e importante, pero comparado con la cordillera de los Andes es más pequeñita. Y las planicies litorales también existen en algunos sectores, y es ahí donde, por ejemplo, se crean ciudades como Viña del Mar, como Valparaíso, San Antonio, Constitución, Concepción o Talcahuano. No sé si conocen estas ciudades, pero son ciudades muy grandes e importantes. Santiago es la capital de nuestro país, es la ciudad más grande de Chile y está ubicada en la depresión intermedia. Valparaíso es el puerto más importante de nuestro país, está en la planicie litoral y está junto a Viña del Mar, que es una ciudad muy turística. Acá en el sur está Talcahuano, que es otro puerto importante, y al lado está Concepción, que sería la segunda ciudad más grande del país después de Santiago, ¿ya? Históricamente, Concepción iba a ser la capital de Chile, no Santiago. E incluso, en algún momento, Pedro de Valdivia quería que Carahue, antiguamente llamado Imperial, fuera la capital de Chile. Pero cuando los mapuches destruyeron toda la ciudad del sur, ese proyecto no se pudo concretar. ¿Se imaginan que Carahue fuera la capital y el presidente, en vez de estar en Santiago, estuviera viviendo acá en nuestra región? ¿Se imaginan eso, no? Ya. Sería distinto, ¿cierto? Tendríamos al presidente viviendo cerca de nosotros, a lo mejor Imperial, Temuco, Carahue sería una gran ciudad porque estaría prácticamente conectado, aunque tengan cerros, estarían ocupando a lo mejor el valle, estarían ocupando el río para poder traer barcos, cosas desde el mar, y Puerto Saavedra podría ser un puerto como tal, con grandes barcos, etcétera. Eso es lo que quería en algún momento hacer Pedro de Valdivia, pero lamentablemente no se pudo hacer esto. La primera ciudad que fundó Pedro de Valdivia en Chile fue Santiago, y esa es la que quedó históricamente como la capital. Si nos vamos a la zona sur, observen cómo cambia el relieve. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la cordillera de la costa? ¿Qué pasó con la cordillera de la costa? ¿Sí? ¿Sí? Están aplastadas. Son más pequeñas. Exacto. Muy bien. Y aquí se notaría prácticamente cómo ha ido cambiando el relieve. De hecho, este río representa el río Imperial. Por aquí debería estar el lago Budi, donde yo vivo, y este sería el río Tolten. Esta gran masa de agua acá sería prácticamente el lago Villarrica, donde nace el río Tolten. Y como se darán cuenta, la cordillera de la costa ya no es de color café,
es porque en esta zona de nuestro país la cordillera de la costa tiende a ser más pequeña, más baja, hasta que desaparece prácticamente cuando ya se forma la isla de Chiloé. Exacto, si lo comparamos con el norte grande, con el norte chico, la zona central, la cordillera de la costa en esta zona es más verde, tiene más vegetación, por eso también no es tan pelada como sería la cordillera de los Andes, por ejemplo. Pero, si ustedes observan, la depresión intermedia es bastante importante, ya que en este terreno se ubican ciudades como Victoria, Temuco, por ejemplo Freire, Pitrufquén, Loncoche, y a sus alrededores también existe una gran actividad agrícola y ganadera, porque el terreno está prácticamente lleno de agua, hay muchos ríos importantes, permite la agricultura, permite la creación de ciudades, es un terreno bastante fácil de habitar, ¿ya? Pero también existe más lluvia, lo cual también dificulta un poquito que se pueda construir grandes ciudades si es que no se prepara la tierra previamente para el exceso de agua, pero es ideal para la agricultura. Y para ir terminando, ya vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente con la zona austral. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con la depresión intermedia, con la cordillera de la costa, la planicie litoral? ¿Dónde están ahora? Desaparecieron. Están cubiertos de agua, sí. Y comenzaron a surgir los campos de hielo y la cordillera de los Andes sigue, pero ahora ya no en gran cantidad de altura, ya no se ve de color café. Está presente, tiene nieve, porque hace frío, no porque sean altas, ¿ya? Pero están prácticamente destruidas por canales o fiordos creados por el hielo. Incluso la costa o la cordillera que debería ser de la costa se comienza a fragmentar en pequeñas islas, lo cual pareciera que diera una forma de rompecabezas a nuestro territorio austral. Esto también hace que sea un poco difícil vivir en estos lugares, ¿sí? Ya, la cordillera de la costa en la zona austral comienza a ser cubierta de agua. Es por eso que comienza a desaparecer. Y con esto, chicos, la idea ahora es obviamente recordar cuáles son entonces las 4 grandes formas del relieve presentes en nuestro país. ¿Cuáles son? Y las que tienen que anotar entonces en su cuaderno son planicie litoral. No, las 4 grandes formas del relieve de nuestro país son las que le había mencionado acá. Este esquema lo pueden encontrar también en su guía, ¿ya? Por lo tanto no es algo que no lo puedan revisar. No sé si revisaron su guía, pero encontraron algo parecido, solamente que habían unos círculos y no tenía los nombres. ¿Qué tendrían que hacer ustedes ahora en su cuaderno? Es identificar que en Chile existen 4 grandes formas, conocidas como planicie litoral, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. Esto lo pueden también traspasar a su guía, lo pueden completar, y aparte de eso podríamos encontrar que en distintas zonas de nuestro país, como en el norte grande, también existe el altiplano o el farellón costero. En la zona del norte chico no existe la depresión intermedia porque ahí están los cordones transversales. En la zona central está la precordillera, que está delante de la cordillera de los Andes. En la zona sur están estas 4 formas, ¿ya? Es como lo más común, ¿ya? Pero en la zona austral desaparece, ¿qué cosa? ¿Qué desaparece en la zona austral? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más desaparece? Muy bien. ¿Y no existen? Ya. Solamente encontramos la cordillera de los Andes. Y aparecen los campos de hielo, o en este caso la meseta patagónica. Esas son las formas que tiene nuestro país. Pero de norte a sur siempre va a estar la cordillera de los Andes. Ya, muchachos, con eso trabajado el día de hoy, hemos cumplido con nuestro objetivo de localizar las macroformas del relieve presentes en cada zona natural y describir algunos rasgos fundamentales. Por ejemplo, que en algunos casos hay climas distintos, que tienen vegetación, que tienen animales, que la población se puede concentrar en ciertas zonas, por ejemplo, como la depresión intermedia, donde están las ciudades más grandes, o cerca del mar en las planicies litorales. En la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa no hay grandes ciudades, pero sí existe presencia humana, pero no en grandes cantidades.
De norte a sur no están todos presentes en forma igualitaria, pero sí existen, por ejemplo, planicies litorales en 3 o 4 zonas naturales, la cordillera de los Andes también en 4 zonas naturales de nuestro país, la depresión intermedia está presente en 3 de las grandes zonas naturales, como en el norte grande, zona central y zona sur, y la cordillera de los Andes está en todo Chile, de norte a sur, ¿ya? Y con algunas pequeñas variaciones. Ya, muchachos, con eso yo termino la clase el día de hoy. Espero que les haya servido y lo hayan encontrado un poco más entretenido utilizar, por ejemplo, este tipo de presentación. Y con esto yo estaría terminando el día de hoy mi clase. Espero estén bien. Voy a subir pronto este video a YouTube para que lo puedan revisar con más calma y tranquilidad. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Qué cosa le envío? Ya. Si es así, yo dejo la clase hasta el día de hoy y termino la grabación. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que estén bien. Cuídense, chicos. Nos vemos.